Vamos a comenzar con la primera charla que va a impartir el doctor Jesús Pérez Gil y que va a tratar sobre la estructura de complejos proteína-membrana en el sistema surfactante pulmonar. Cuando quiera. Cuando Concha me pidió que diera una charla que sirviera un poquito de ejemplo de cómo pues, se puede conseguir una gran sinergia si se utilizan adecuadamente los centros de apoyo a la investigación y hacerlo en 15 minutos, me pareció que era algo que en nuestro grupo de investigación y con la temática en la que trabajamos pues era una buena oportunidad, porque realmente para nosotros los centros de apoyo a la investigación son recursos únicos que aprovechamos todo lo que podemos. Por eso el subtítulo de la charla he indicado que es una investigación CAI dependiente, porque verdaderamente hacemos uso, como ahora veréis, de una gran parte de los recursos que ofrece el CAI. Muy brevemente, para que sepáis de qué hablo cuando os cuento un poco la investigación que hacemos, nuestra línea de trabajo se centra en el estudio de un sistema muy concreto, el surfactante pulmonar. Es un sistema que llevamos estudiando más de 20 años. Esencialmente consiste en una sustancia, un complejo lipoproteico que secretan las células del epitelio pulmonar en nuestros pulmones, y eso genera una estructura en la superficie cuya función principal es estabilizar esa gran superficie que necesitamos tener continuamente expuesta para el intercambio gaseoso, estabilizarla frente a fuerzas físicas que en ausencia de este material tenderían a colapsarlo. Además, ese sistema, que como veis aquí en estas figuras tenéis pues unos complejos de membrana tal y como son sintetizados por las células del epitelio. Este es un neumocito, lo que veis aquí, cada uno de esos gránulos azules es un cuerpo lamelar donde se ha acumulado el surfactante, que posteriormente es secretado a este espacio en la superficie de los pulmones y en último término se absorbe a la interfase aire-líquido, y ya veis que forma una película muy compleja, muy compacta, formada por un montón de membranas, y la disposición de esta película es muy importante, como os he dicho, para la estabilización mecánica del pulmón. Además, dentro de esta estructura se ensamblan moléculas encargadas de la defensa frente a patógenos, porque como os podéis imaginar, esta superficie enorme está continuamente recibiendo la entrada a través de los miles y miles de litros de aire que respiramos, la entrada de multitud de patógenos, y hay toda una serie de elementos encargados aquí de establecer una barrera para que esos patógenos no entren. Si alguno entra, luego tenemos los sistemas de defensa inducidos, pero en primer término este sistema de defensa es absolutamente importante. Y eso tiene una gran importancia biomédica. Hay muchas patologías asociadas a problemas por la falta de este material o por su funcionamiento defectuoso. El más conocido, como probablemente sabréis, es el problema de los niños recién nacidos prematuros, porque si nacen antes de que este sistema esté desarrollado, y este sistema obviamente solo se desarrolla al final de la gestación, cuando los pulmones se tienen que preparar para respirar aire. Si estos niños nacen antes de que ese sistema esté maduro, como os podéis imaginar, el pulmón no se puede abrir bien, y esos niños, antes de desarrollarse una tecnología que actualmente permite tratar a esos niños con un surfactante externo, un surfactante exógeno, antes de esta tecnología la mortalidad en esos niños era enorme. Eso quiere decir que la investigación en este campo, pues como os podéis imaginar, está muy motivada por aspectos fundamentales, esencialmente entender cómo se ensambla y cómo funciona a nivel molecular este sistema, pero también tiene una proyección muy importante, y es que evidentemente esos conocimientos en último término van a permitir la producción de mejores surfactantes terapéuticos, no solo para el tratamiento de los niños, sino de otras patologías respiratorias que todavía no entendemos muy bien cómo, pero también están conectados con deficiencias en el surfactante. Nosotros llevamos, como les decía, más de 20-25 años trabajando en este sistema, esencialmente a partir de obtener estos complejos de pulmones de origen animal y estudiar posteriormente cómo funcionan. Y desde ese punto de vista, pues esto nos ha permitido también establecer una colaboración con varias empresas farmacéuticas, esencialmente las empresas interesadas en la producción, el desarrollo y en la explotación clínica de materiales como el surfactante clínico y como otros materiales relacionados con medicina respiratoria. Para entrar ya en qué nos apoyamos en los CAIs para hacer esta investigación, simplemente mencionar que el surfactante está constituido por aproximadamente el 90% de lípidos, y los lípidos son los más importantes para formar esas capas en la interfase,
pero luego tenemos un par de proteínas muy importantes, estas proteínas que llamamos SPB y SPC, sin las cuales el surfactante no funcionaría. Y la mayor parte del tiempo que llevamos investigando en este sistema lo hemos dedicado a entender los mecanismos mediante los que estas proteínas forman la película interfacial y hacen que esa película sea mecánicamente muy estable para que el pulmón pueda funcionar. Entonces, ¿qué tipo de tecnologías, qué tipo de experimentación podemos hacer? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Hemos dedicado una gran parte de nuestra investigación a entender la estructura de estas películas, que como veis aquí, esto es una imagen de fluorescencia confocal, de vesículas de las membranas de surfactante que hemos conseguido construir a partir de estos complejos, y estas vesículas nos sirven para ver, una vez marcadas fluorescentemente, como veis, que las membranas no son membranas homogéneas, son membranas que tienen diferentes regiones como consecuencia de la peculiar mezcla lipídica que tiene este surfactante, compuesto prácticamente a partes iguales entre lípidos saturados y lípidos insaturados. Esta microscopía de fluorescencia confocal es una técnica, una tecnología que obviamente podemos utilizar y podemos desarrollar en conjunción con el CAI de citometría y microscopía de fluorescencia. Podemos utilizar esta técnica para introducir proteínas marcadas fluorescentemente y ver en qué regiones de la membrana se distribuyen. Esto lo hemos hecho desde hace años y hay publicaciones donde esto lo hemos presentado. Actualmente estamos utilizando la tecnología de fabricación y observación de estos liposomas gigantes en el CAI de citometría y de microscopía de fluorescencia, y algo que estamos desarrollando ahora junto con la gente del CAI es utilizar la citometría de flujo para caracterizar no ya estas vesículas una a una, como hacemos en el microscopio, sino de manera global. Esto que tenéis aquí es un mapa de citometría de flujo de vesículas gigantes, son tan grandes que se pueden trabajar con ellas como si fueran células, y lo que tenéis aquí es un análisis conjunto de poblaciones en las cuales podemos ver la fluorescencia, el tamaño y cómo eso resulta afectado según qué proteínas pongamos o según interaccionen con fármacos, por ejemplo, y eso es algo muy importante para entender la interacción de fármacos con el surfactante. Además de la estructura que podemos ver a nivel microscópico mediante fluorescencia, podemos utilizar la microscopía de fuerzas atómicas, una técnica en la que hemos trabajado prácticamente desde que empezó a aplicarse, y esto ha sido posible aquí en la Complutense gracias a la utilización de microscopio de fuerzas atómicas que está disponible en lo que ahora es el Centro Nacional de Microscopía, en la instalación singular de microscopía, donde hay un microscopio de fuerzas que utilizamos de manera habitual. Como veis, la estructura estudiada por el microscopio de fuerzas concuerda con la estructura de las membranas por fluorescencia, con la ventaja de que la microscopía de fuerzas tiene mucha más resolución lateral, entonces podemos ver la estructura con muchísimo más detalle, incluso en ausencia de las ondas fluorescentes, que es un elemento externo cuya introducción siempre tiene la preocupación de que esté perturbando el sistema. También en el centro de microscopía hemos utilizado la microscopía electrónica con tinción negativa, por ejemplo, para ver cómo las dos proteínas, estas proteínas alteran la estructura de las membranas. Aquí tenéis un ejemplo cómo uno puede construir vesículas lipídicas de 100 nanómetros, en este caso son demasiado pequeñas para verlas por fluorescencia, la vemos en microscopía. Si en esas vesículas introducimos las dos proteínas, las vesículas son perfectamente estables. Si solamente está una de las proteínas, la SPB, en vez de vesículas, fijaos que se forman enormes hojas de membrana, lo que quiere decir que esta proteína está induciendo la coalescencia y la agregación. Uno se pregunta, ¿y si ponemos la otra proteína sola? Bueno, eso no ha sido nada fácil de ver. Muy recientemente lo hemos conseguido hacer gracias a utilizar el servicio de microscopía del Centro de Investigaciones Biológicas, donde tienen gente experta en criomicroscopía, y por criomicroscopía hemos podido ver que esta otra proteína lo que hace es fragmentar las membranas en vesículas muy pequeñas de unos 25 nanómetros, es decir, justo lo contrario que la otra proteína. Cuando están las dos juntas no pasa nada, cuando está cada una por separado tienen efectos completamente opuestos. Pensamos que todo esto tiene consecuencias en la manera en la que las diferentes membranas se organizan en el pulmón, y ahora estamos tratando de entender en qué momento esas proteínas van juntas y en qué momento se separan para que esas diferentes funciones estén reguladas. El comportamiento en términos de la estructura de esas membranas en presencia o no de las proteínas, además de verlas por microscopía, podemos verlas, por ejemplo, por técnicas de dispersión de luz, tanto dinámica como cuasielástica, y hemos aplicado esas técnicas tal y como están disponibles en el CAI de espectroscopía y correlación. Y
También en el CAI de espectroscopía y correlación existe la posibilidad de utilizar la espectroscopía infrarroja. Nosotros en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular también tenemos un espectrómetro infrarrojo y en los próximos tiempos hemos establecido conversaciones para converger con ese equipo en el CAI de espectroscopía, de manera que podamos ofrecer todas estas aproximaciones que en el caso de la espectroscopía infrarroja con atenuación de fluorescencia permiten obtener información sobre la orientación y la estructura de las proteínas en el entorno de membrana. Pues esto yo creo que va a incrementar también las posibilidades de ese CAI. No quiero dejar de mencionar que además de los materiales naturales que obtenemos a partir de pulmones animales, hemos iniciado desde hace años una línea de investigación que trata de obtener las proteínas pero con la secuencia humana, para lo cual hemos intentado, en el caso de una de las proteínas lo hemos conseguido, clonar el gen que codifica para las proteínas humanas en bacterias, por ejemplo, y hemos conseguido producir una de las proteínas, la proteína SPC en bacterias. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración del CAI de genómica y proteómica, porque evidentemente todas las construcciones que necesitamos hacer para llevar ese gen hasta su posibilidad de expresión tienen que ser secuenciadas y confirmadas gracias al trabajo que se hace en el CAI de genómica. El problema de la expresión de esta proteína en bacterias como coli es que la proteína no se sintetiza y no se produce como existe realmente en los espacios alveolares humanos. Le faltan dos colitas, no sé si veis aquí, que son dos ácidos grasos que en las células del pulmón de mamíferos se unen covalentemente a la estructura de la proteína. Las bacterias no tienen ese sistema y entonces la proteína que estamos produciendo en bacterias le falta esa modificación. Recientemente hemos conseguido expresar esa proteína en cultivos de células humanas, concretamente unas células que originalmente provienen de riñón humano y que se pueden cultivar también en reactores y utilizarlas para producir proteínas en mucha mayor cantidad. Y mediante espectrometría de masas MALDI, como la que está disponible en el CAI de proteómica, hemos confirmado que la proteína que se produce a partir de estos cultivos de células tiene la masa esperada para la inclusión de los ácidos grasos. Con lo cual ahora tenemos la posibilidad de comparar el comportamiento en todas estas tecnologías de las dos proteínas, la proteína palmitoilada y sin palmitoilar, con lo cual podemos entender cómo funciona, pero además podemos introducir mutaciones para ver cómo funciona la proteína y entender mucho mejor sus relaciones estructura-función. Evidentemente, en último término, lo interesante sería poder utilizar estos reactores de bacterias o de células de mamífero para producir la cantidad de proteína suficiente para poder sintetizar nuevos surfactantes que luego pudieran ser utilizados en humanos. Decirles que eso no va a ser posible hasta que no consigamos clonar la otra proteína. Y esta proteína, por lo que sabemos, nadie todavía ha sido capaz de hacerlo en el mundo. Nosotros llevamos muchos años tratando de hacerlo. Podría decirles que estamos muy cerca de conseguirlo, pero también pensábamos eso hace 3 años y todavía seguimos intentándolo. O sea que, para que vean un poco que la investigación que estamos haciendo pues está en el borde de lo que realmente se está haciendo en el mundo en este campo. Y para terminar, quería mencionarles una técnica que yo creo que ejemplifica muy bien lo que podemos hacer trabajando juntos los CAIs y los grupos de investigación. Esta técnica, la resonancia de spin electrónico, es una técnica que permite obtener información muy fina de lo que pasa en las membranas y lo que pasa en las membranas como consecuencia de la interacción de las proteínas. Consiste en obtener información a partir de espectros de spin electrónico cuando en las muestras existe algún grupo que, para que tenga un spin que pueda ser analizado espectroscópicamente en campo magnético, como hace la espectroscopía de spin electrónico, pues hay que introducir un grupo que tenga un radical libre, como un grupo nitróxido, como el que les presento aquí. En la naturaleza, en las muestras biológicas, no existen esos grupos, pero eso tiene la ventaja de que podemos introducir una molécula como esta, que puede tener una sonda de spin, que va a dar una señal como este espectro, que es un espectro de resonancia magnética nuclear, perdón, de resonancia de spin electrónico, tal y como lo obtenemos en el equipo de ESR, que es un espectro diferente en función de que la sonda esté en diferentes puntos de la cadena del ácido graso de los fosfolípidos.
Entonces, la comparación nos está dando información sobre la diferente movilidad en diferentes regiones de las cadenas de ácido graso. De hecho, pues, se pueden quedar con que la distancia entre los picos extremos de estos espectros, lo que llamamos la constante de acoplamiento hiperfino, está directamente relacionada con la movilidad. Cuanto más pequeño es esta distancia, mayor es la movilidad. Y lo que pueden ver es que cuando vamos bajando hacia el centro de la membrana, la cadena de ácido cada vez es más móvil. Y eso se traduce en que podemos ver cómo afecta a esa movilidad una proteína que interaccione. Entonces aquí tienen, por ejemplo, cómo incluyendo cantidades crecientes de proteína, la constante de acoplamiento se va aumentando, lo que quiere decir que estamos reduciendo la movilidad como consecuencia de las interacciones. Y esto permite titular la relación lípido-proteína y determinar la estequiometría de esos complejos. O se puede ver cómo diferentes proteínas, y aquí tienen el efecto de la proteína palmitoilada o no palmitoilada, afecta el comportamiento de las membranas cuando se someten a diferentes temperaturas. Es decir, todo esto da una potencia de análisis muy importante en la caracterización de las interacciones. Bueno, nosotros hemos trabajado en esta técnica desde hace muchos años, de hecho la adquirimos trabajando en el Max Planck de biofísica de Göttingen, donde estaba uno de los mayores expertos en la aplicación de esta técnica a membranas, y eso permitió en su día participar en la adquisición e implantación de la resonancia de spin electrónica con el CAI de resonancia magnética nuclear, un equipo que ya está en funcionamiento y con el que ahora estamos colaborando para transferir toda esta tecnología de manera que no solamente nosotros, sino toda la comunidad científica pueda completar la aplicación de esa técnica. Entonces, en definitiva, simplemente el resumen está en esta diapositiva, decir simplemente que cuando estamos hablando de un equipo de investigación multidisciplinar capaz de hacer todos estos estudios, no debemos considerar solamente lo que podemos hacer cada uno de nosotros, sino la interacción que podemos establecer gracias a la colaboración con todas estas estructuras que suponen los CAIs, una interacción que la represento aquí como flechas bidireccionales, indicando que yo creo que es algo en lo que trabajando juntos podemos aportarnos mutuamente. Y esto es todo. Muchas gracias.